Quiero confesar que hace casi 20 años fui yo quien asesinó a las estanqueras. No me arrepiento por ellas, sino por esos 3 hombres que pagaron por un crimen que no habían cometido. Sombras que bailan en la pared, historias que nadie quiso ver. Bienvenidos a Ecos de Sangre. Somos Bea, India y Lucía en control, y os acompañamos episodio a episodio en un viaje por los crímenes menos conocidos de España. Hoy continuamos con un caso que conmocionó a España entera, el crimen de las estanqueras, Sevilla, 1952. En este programa detallaremos el contexto del caso e introduciremos fragmentos recreados basados en documentos judiciales y oficiales. Nos trasladamos al verano de 1952 en Sevilla, cuando Matilde y Encarnación fueron brutalmente asesinadas. En una tarde de julio calurosa, 2 hermanas de mediana edad fueron encontradas en su casa, el número 24 de la avenida Menéndez Pelayo, en cuyo atrio tenían un estanco administrado por una de ellas. Fue en el interior del estanco donde se encontraron los cadáveres de las hermanas Matilde y Encarnación Silva Montero, 2 hermanas de Estepa, solteras de 50 y 55 años respectivamente, que vivían juntas y eran conocidas en Sevilla. Eran de naturaleza reservada y cauta. Matilde era la dueña del estanco y Encarnación trabajaba de cajera en los almacenes El Águila de la calle Sierpes. Al mediodía del viernes 11 de junio de 1952, ambas hermanas estaban en el estanco cuando fueron acuchilladas. Al día siguiente de su muerte, un familiar se acercó a buscarlas debido a su ausencia en el funeral de uno de sus hermanos que había fallecido unos días antes. Al ver que nadie contestaba a la puerta, se extrañó y la forzó. Así descubrió la escena del crimen. Seguidamente fue a la comisaría del Cuerpo General de Policía del distrito de San Bernardo para dar parte del suceso. Fue un poco después cuando el juzgado de instrucción de Guardia procedió al levantamiento de los cadáveres. Se abrió una investigación y en un principio se sospechó del sobrino que descubrió la escena. Más tarde sospecharon de otro sobrino carnicero, ya que las heridas dejaban claro que quien les había acuchillado tenía un gran manejo con los cuchillos. A primera vista no parecía tratarse de un robo, ya que tanto las joyas que había en la casa como un cesto con monedas del estanco seguían intactos. Es más, bajo el mostrador quedaron 600 pesetas y un fajo de billetes de 7.000 guardados en una caja de puros. Los asaltantes no tocaron ni se llevaron nada. Durante los primeros días, la policía no lograba avanzar en la investigación. Además, se les estaba presionando para que el caso se resolviese cuanto antes. Al final de julio aún no tenían pistas, aunque una serie de atracos en otros estancos provocaron la detención de 3 malhechores: Juan Vázquez Pérez el Mellao, Antonio Pérez Gómez y Lorenzo Castro Bueno el Tarta. Tras varios soplos no muy fiables, la policía fue a por estos 3 rateros que se dedicaban a pequeños hurtos. A los 2 primeros los encontraron cuando iban a alistarse a la Legión, al último después de incendiar el pajar en el que se escondía. Los había delatado, no muy convencido, su colega el Ojitos. Además, al gobernador civil, Alfonso Ortí Meléndez, destacado falangista durante la Guerra Civil y al que Franco habría impuesto la Gran Cruz de la Orden del Mérito, lo único que le interesaba era poder presentar cuanto antes a los culpables para no ensuciar su carrera política. Los detenidos negaron su autoría, pero todo terminó en 15 días. Tras los escasos esfuerzos de la policía por encontrar a los autores del crimen, la opinión general concluyó que hubo demasiadas prisas por zanjar el asunto y decidieron solucionar todo por la vía fácil. El periódico El Caso publicó un artículo titulado «Han confesado los asesinos de las estanqueras». Sin embargo, la confesión aportada parecía más bien elaborada por terceros, dado el lenguaje y las expresiones usadas que no encajaban con personas analfabetas como lo eran Juan, Antonio y Lorenzo. Los acusados se retractaron de sus confesiones. Además, las huellas encontradas en la escena del crimen no coincidían con ninguna de las huellas de los 3. La defensa de los supuestos criminales hacía la siguiente pregunta: ¿por qué no se habían llevado nada? A lo que el fiscal respondía que había sido a causa de perder la serenidad y registrar el estanco de forma desordenada. Realmente carecían de pruebas sólidas, excepto unas pequeñas manchas de sangre sin identificar en una camisa que fue lo que sirvió como pieza clave de convicción. Esto no tenía sentido, ya que tras un doble asesinato de tal calibre como el que estaban investigando, la camisa se debería haber manchado por completo. Algo que tampoco ayudó fue que en esa época no se trabajaba con el ADN como ahora, y los peritos se limitaron a comprobar el grupo sanguíneo de la muestra y compararlo con el de las víctimas, siendo más sencillo que coincidiesen. No se habían aportado las debidas pruebas, solo alguna un tanto circunstancial y unas discordantes confesiones logradas a la fuerza que no se sostenían por ningún lado. Por ello, la defensa pidió la absolución. Esta fue denegada.
2 años más tarde, durante el 20, 21 y 22 de octubre de 1954, se celebró en la Sala 2 de lo Penal de la Audiencia Territorial de Sevilla el juicio oral contra los inculpados. Manuel Rojo defendió a Juan y Juan Espinosa de los Monteros y Ávila y José Rull defendieron a Lorenzo y Antonio. Durante las testificaciones, las aportaciones de los testigos se contradecían y los acusados se retractaron de sus confesiones. Los abogados insistieron en la inocencia y absolución de sus clientes debido a la carencia de pruebas de cargos suficientes para condenarlos. No se pudo confirmar el robo, no se encontró el arma homicida y la muestra de sangre que supuestamente pertenecía a Juan no pudo concretarse si pertenecía a las víctimas. Además, desaparecieron 5 folios del sumario. A pesar de todo ello, el 26 de octubre de 1954, la Audiencia Territorial de Sevilla dictó sentencia y declaró culpables a los acusados por robo y doble homicidio, y los condenó a penas de muerte, 2 a cada uno, según la sentencia. Esperaron a que Matilde fuese a cerrar a mediodía para pedirle el dinero y, en su intento de huir, lanzando gritos de socorro, Juan cerró la puerta. Sus compinches la apuñalaron 13 veces en el cuello, pechos y brazos, atravesándole el corazón. Sobresaltada por los gritos, apareció Encarnación, que recibió 16 navajazos seccionándole la yugular. El veredicto indignó a muchos sevillanos y autoridades que se alzaron suplicando el indulto de los condenados. En julio de 1955, las penas de muerte se ratificaron y la sentencia fue devuelta a la Audiencia Sevillana en 1956 para su ejecución. Esos 3 van al garrote porque yo no pierdo mi cargo. El 4 de abril de 1956, en el patíbulo, fueron ejecutados a garrote vil por el verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana. El primero fue Antonio, tras él Juan y por último Lorenzo. El día de la ejecución, los culpables caminaban con paso firme, sabiendo desde hacía tiempo que no quedaba salvación humana para ellos. Yo no las maté, pero pago por mi mala vida. Aunque este delito por el que morimos no lo hemos cometido, hemos realizado otros de los que esperamos que Dios nos perdone. El ajusticiamiento se efectuó de modo lento e irregular por el verdugo, que como de costumbre en las ejecuciones, llegó ebrio para asegurar que no se echaran atrás. El garrote consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo con una bola al final retrocedía, produciendo la muerte. Sin embargo, cuando no se hacía de manera correcta, provocaba un estrangulamiento, alargando la agonía. Eso fue lo que les pasó al Tarta y a sus compañeros. En su última noche, antes de ser ejecutados, fueron asistidos espiritualmente por los hermanos de la Santa Caridad y sacerdotes que defendían su inocencia y rezaron porque encontraran una mejor vida en el más allá. Juan, Antonio y Lorenzo habían asumido que no había vuelta atrás y decidieron refugiarse en la religión y la fe. Al día siguiente de la ejecución, el 5 de abril, se llevó a cabo el funeral de los 3 acusados en la iglesia de la Santa Caridad, donde se les trató como si fueran hermanos y recibieron sepultura. 2 décadas más tarde, un antiguo periodista del caso, Pedro Costa, estaba investigando el crimen para escribir un episodio de la serie La huella del crimen y contactó con Fray Hermenegildo de Antequera, que 20 años antes ya había pedido el indulto sin éxito. Gracias a esto, el crimen se esclareció. Hermenegildo explicó que el verdadero culpable le había confesado su culpa bajo secreto eclesiástico. Se dice que las estanqueras, tras la guerra civil, habían delatado a algunos izquierdistas de Estepa que acabaron fusilados, y al parecer alguien quiso venganza. Sin embargo, el sacerdote se llevó el nombre del asesino a la tumba. Pedro Costa dijo que lo que le contó Hermenegildo era tan detallado que era evidente que decía la verdad. Incluso sabía cosas sobre el delito que no se habían dicho antes. Estaba a punto de colgar el hábito y el remordimiento pudo con él. Quería descargar su conciencia revelando un secreto que había mantenido oculto a lo largo del tiempo. El crimen estaba a punto de prescribir y quería dejar en buen lugar el nombre de los ajusticiados. La defensa de los acusados no tiró la toalla y siguió peleando por la verdad. El abogado de Lorenzo, Manuel Rojo Cabrera, escribió el libro El proceso por la muerte de las hermanas estanqueras, un minucioso informe donde explicaba por qué los argumentos empleados en el juicio tenían tan poca credibilidad. Podemos leer citas como: No es lógico pegar 16 y 13 puñaladas para no llevarse nada. ¿Que tenían prisas? Lo que sucedió es que los asaltantes no iban buscando el robo. Por la forma de matar lo que había era odio. Y estas mujeres no se conocían de nada con los acusados. En mi larga carrera profesional no he visto cosa igual. Manuel también apareció en 2016 en el programa Informe Semanal, que había dedicado un reportaje al caso. Fue un zambombazo para Sevilla, que llegó a encender a España. Incluso, fuera de España. A ver si conseguíamos que no los mataran.
En cuanto al tratamiento mediático, fue presentado como un suceso de alta gravedad y conmoción social. La brutalidad del doble homicidio había hecho saltar las alarmas en Sevilla y más allá. En relación con el caso, podemos encontrar titulares como 2 hermanas solteronas fueron brutalmente asesinadas en el estanco que regentaba una de ellas, del ABC de Sevilla, el primer suceso sangriento de la época moderna, un artículo de 2023, el crimen de las estanqueras, los asesinatos que conmovieron a Sevilla en el verano de 1952, del ABC de Sevilla, entre otros. El sensacionalismo inicial generó una gran guía informativa en la prensa y dio lugar a que se usase como símbolo. Era un claro ejemplo de un crimen paradigmático de Sevilla y la España franquista, transformando el crimen en un mito social. El escritor Alfonso Grosso también publicó una novela titulada El crimen de las estanqueras, en la que expuso una teoría. Explicó que el hijo de una de las hermanas vivía en el extranjero y volvió a Sevilla a cometer el crimen. Luego regresó a su país de residencia y creó una coartada perfecta para que no se notara la ausencia. Se podría decir que de 1952 a 2025, es decir, actualmente, se ha producido un notorio cambio en la forma de informar sobre este caso en la prensa. Mientras que antes se enfatizaba en la violencia y se centraba en la culpabilidad y en la posterior ejecución de los detenidos, ahora se habla de irregularidades, error judicial y memoria histórica, sobre todo después de la confesión de Fray Hermenegildo. Pasó de ser noticia a convertirse en un documental y en una serie, generando así un tratamiento distinto en torno a profundidad y estética. Aunque en aquel momento los sevillanos sintieron pena por los ejecutados, más de 70 años después, en el lenguaje popular andaluz ha quedado la expresión «eres más malo que el tarta». Así que a pesar de que ahora sabemos con certeza que ninguno de los acusados fue culpable, parece que todavía tenemos cosas que aprender. Este caso combina un crimen brutal, una investigación y un juicio con lagunas procesales y una ejecución que muchos consideran una injusticia histórica. Y aunque la identidad del verdadero asesino probablemente será secreta para siempre, ¿realmente el tiempo ha hecho justicia a los 3 acusados? Con esta reflexión cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro tercer programa. En el próximo tendremos una entrevista con un invitado muy especial, pero no vamos a adelantaros más. Somos Bea, India y Lucía en control, y esto es Ecos de Sangre. Sombras que bailan en la pared, historias que